Bien, en esta última parte, después de haber revisado la biomecánica del especialmente de la porción larga del bíceps, vamos a hablar un poco sobre la cápsula articular. Esta cápsula articular es muy importante porque garantiza la estabilidad de la articulación y porque constituye una estructura definitiva en el pronóstico y en la rehabilitación del paciente, del deportista que ha tenido lesiones articulares en el hombro, particularmente en las luxaciones. Pues bien, en la figura 57 tenemos una vista anterior de la articulación en la que se reconocen dos engrosamientos de la cápsula, uno superior, otro inferior, que mantienen la posición que ven ustedes en la figura. Observen ustedes en el movimiento de abducción, cuando el individuo separa la extremidad entre 60 y 90 grados, como hay un alargamiento, un estiramiento de la porción inferior de la cápsula y una horizontalización de la porción media de ese ligamento de la cápsula articular. Cuando el individuo hace rotación externa de la extremidad, vemos fundamentalmente, podríamos interpretar que entra en juego un tercer engrosamiento, un tercer ligamento de la articulación que se va a poner tenso. Una porción superior, la porción media, que se ve oblicua, y la porción inferior, las tres que tienden a aumentar su longitud, a estirarse. Esa longitud, observen cómo disminuye cuando el individuo hace rotación interna, cuando hace rotación medial de la extremidad. Es muy importante conocer la dinámica de estos ligamentos porque podremos comprender, en caso de presenciar la lesión de un deportista, tener una idea de cuál estructura pudo haber sido la que se lesionó. Ahora, después de haber visto en sesiones anteriores la anatomía de los diferentes músculos, vamos a verlos en representaciones vectoriales en este sistema de biomecánica que puede resultar más práctico. En primer lugar, vamos a retomar una vista posterior de la articulación del hombro, tal como aparece en la figura 64. Observen ustedes que podemos darnos cuenta de que es una vista posterior porque el húmero está hacia la derecha, la escápula está hacia la izquierda, y sobre todo porque reconocemos este relieve óseo tan importante que es la espina del omóplato. Recuerden que esta espina del omóplato se dirige hacia arriba, hacia afuera, para terminar en el acromio. Observen ustedes este músculo representado con el vector 1, como es un músculo que nace de la fosa supraespinosa y se va a insertar por un tendón en este relieve del húmero que está por fuera de la cabeza, que se llama el troquíter. La contracción de ese músculo va a conllevar a que el troquíter se desplace hacia arriba y hacia adentro, produciendo en la articulación un movimiento de abducción. Con el número 3 estamos representando un músculo situado por debajo de la espina de la escápula. Ese músculo se denomina el músculo infraespinoso. Ese infraespinoso, junto con este número que está representado con el número 4, que es el redondo menor, van a ser responsables de tirar hacia adentro y hacia atrás este relieve óseo del húmero para producir una rotación externa de la articulación del hombro. Una vista anterior tenemos que lo reconocemos primero porque el húmero está a la derecha, y recuerden que en las articulaciones, en las estructuras que son pares, siempre la representación anatómica se hará mostrando la estructura del lado derecho, es decir, este es un hombro derecho. Además, nos permite reconocerlo la presencia de esta estructura que es el acromion. Retomamos aquí este vector representado con el número 1, que es el mismo de esta diapositiva, es el músculo supraespinoso.
y nos aparece un nuevo músculo en la parte anterior que nace en el borde medial de la cara anterior de la escápula y que termina en este relieve óseo que está por dentro del tendón del bíceps. Es decir, es un relieve óseo que va a configurar el relieve medial, el labio interno de la corredera bicipital, que se llama el troquín. Ahí se inserta ese músculo que es el músculo subescapular, músculo muy importante en la rotación interna de la articulación del hombro. Recuerden que este de afuera, este relieve óseo, corresponde al troquíter. En una vista superior retomamos las estructuras. Observen ustedes aquí la cavidad glenoidea, perdón, esta es la cavidad glenoidea, esta es la escápula, este es el troquíter, y observen ustedes la disposición del tendón de la porción larga del bíceps, como sale de la fosa supraglenoidea, recorre por encima la cabeza humeral para buscar meterse en la corredera bicipital, que estaría localizada acá. En esta parte anterior tenemos el mismo músculo representado aquí con el número 2, es el músculo subescapular. Este músculo 1 es el músculo supraespinoso, y en la parte de atrás tenemos como rotadores externos el músculo infraespinoso y el redondo menor. Bien, ahora en un plano más superficial, pero no menos importante, tenemos de nuevo una vista posterior de la articulación. Esta es la espina de la escápula, con un músculo muy interesante que es el músculo deltoides. Ese músculo deltoides, por tener una forma de V, por eso se llama deltoides, tiene 3 porciones. En esta figura 67 vemos representado con un color anaranjado y un vector grande la porción de la espina del que nace en la espina del omóplato del